Visión País es presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP. Dale, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio. Buenas noches, bienvenidos a Visión País, gracias por su preferencia. Hoy queremos hablar de un tema recurrente y de mucha sensibilidad a nivel de la opinión pública. Nos referimos a la formación de médicos en Paraguay entre la crítica y la calidad. En estos últimos años se ha criticado bastante la formación de futuros médicos en Paraguay a partir de una referencia que tiene que ver con la figura de la acreditación como sinónimo de calidad, aunque siempre solemos aclarar desde Visión País que la literatura, por lo menos especializada, sobre la evaluación de la calidad de la educación superior, la acreditación no es sinónimo de calidad, sino de verificación del cumplimiento establecido en la política educativa. Es decir, lo que se hace básicamente en un proceso de evaluación de una carrera es esa verificación. Porque la calidad obviamente tiene que ver a veces con otros aspectos. Pero en Paraguay se habla de la acreditación como sinónimo de calidad. Hacemos esta aclaración que me parece que no es un dato menor por un lado. Por otro lado, de la cantidad de carreras que se ofrecen en Paraguay de medicina, que según datos estadísticos, tanto del Consejo Nacional de Educación Superior como de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, ANEAES, son 43. De esa totalidad, 23 están acreditadas. Si bien se presentaron 37, digamos, para el proceso de evaluación, algunas fueron postergadas, otras directamente no acreditaron, pero lo bueno en términos de noticias es que sabemos qué pasa en esas universidades, es decir, de las 43 carreras, o mejor, en esas carreras, de las 43 carreras sabemos qué es lo que pasa en 37. ¿Sí? Y la diferencia entre 37 y 43, hay que también recordar que la ley que establece, digamos, o que crea mejor la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, ANEAES, establece como requisito que la carrera en Paraguay tiene que tener una cohorte de egresados para poder presentarse al proceso de evaluación con fines de acreditación. Aunque también la ANEAES se vio obligada a crear una figura que es el de la evaluación diagnóstica para no esperar, digamos, una cohorte de egresados y saber realmente cómo se está gestionando la carrera, a ver si cumple con los criterios básicamente exigidos en términos de, entre comillas, calidad. De eso queremos justamente hablar, del punto crítico de la formación de futuros médicos en Paraguay y, por otro lado, qué debemos hacer o qué camino debemos transitar para poder lograr la tan ansiada calidad de la educación médica en nuestro país. Nos acompañan para colaborar con nosotros en este análisis la doctora Pilar Ruiz de Gauna, consultora en educación médica. Muy buenas noches, doctora Pilar. Buenas noches. También nos acompaña la doctora Ana Campuzano de Rolón. En este caso le presentamos como expresidenta de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior. Muy buenas noches, doctora Campuzano. Buenas noches, Francisco, y buenas noches a la audiencia. También nos acompaña la doctora Sandra Ocampos, experta en educación médica. Buenas noches, doctora Ocampos. Buenas noches, un gusto estar aquí en este programa. Buenas noches a la audiencia. A la vuelta de la pausa comenzamos nuestro análisis. ¿Cuál es lo crítico o cuáles son los puntos críticos en la formación de futuros médicos en Paraguay? ¿Y cuán tan lejos o cerca estamos en lograr la calidad de la educación médica en nuestro país? Brevísima pausa. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale.
NPI y la Fundación Santa Librada comprenden la importancia de mantenernos conectados a la fe. Con un corazón preparado, nos disponemos a la oración. En este espacio de oración y recogimiento espiritual, iniciamos el día renovando el alma con la palabra del Señor. Y es necesario mantenerse unido con el Señor. Pero mantenerse unido en el Señor viviendo en comunidad. Misa diaria en vivo, lunes a sábado, 6 horas. NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Porque las noticias ocurren en todo el territorio nacional. Robert Figueredo y Diego Casal. Nebo Sobris. La Fiscalía abre causa penal contra sobrinos de senadora. Nos conectan tierra adentro, con corresponsales en cada punto del país. En la zona de San Estanislao intentaron entrar en la bóveda de un banco. Aunque lograron perforar en varias partes paredes del edificio, no consiguieron su objetivo y se dieron a la fuga. Desde el interior, lunes a viernes, 5 horas. NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. El Círculo Paraguayo de Médicos es la organización de profesionales del área de la medicina que en estos últimos años ha tomado posturas críticas respecto, sobre todo, del organismo rector de la educación superior, que es el Consejo Nacional de Educación Superior, conocida por su sigla CONES. Sobre todo enfatiza el círculo los puntos críticos en la formación de futuros médicos en nuestro país. Si tuviéramos que señalar los puntos críticos, doctora Campuzano, en la formación médica, ¿qué se podría destacar? En la formación médica, analizando el contexto y las realidades que logramos entender en la evolución de este proceso de aseguramiento de la calidad. A título personal, creo que en este momento el mayor problema que veo en la educación médica superior es la formación de los docentes, no la formación en el área disciplinar, sino la formación en la docencia. Yo diría que el 80% de los docentes que se requieren en el país para enseñar en todas las carreras de medicina no están capacitados. ¿Por qué? Y son múltiples las razones. La masificación de la matrícula, y al haber una masificación de la matrícula, que es una de las principales luchas del Mercosur para mejorar la calidad de la educación, se produce un desfasaje entre los médicos capacitados en formación docente y médicos no capacitados. Las normas de ANE dicen que tiene que tener el mismo nivel de formación en el área en el cual uno se desempeña. O sea, si es una carrera de grado, basta con tener el título de médico, arquitecto, ingeniero, licenciado, y ahora existe, entre comillas, en las instituciones universitarias el pedido de un curso de capacitación en didáctica universitaria, lo cual no se puede lograr en 2 meses ni en 3 meses. Seamos sinceros, estos cursos deben ser realmente serios, porque luego está en la formación de nuestros profesionales. Entonces, un área crítica es la docencia. Y para mí la otra, aparte de la masificación de estudiantes en muchas carreras que no sufren las universidades públicas porque están limitadas en su accionar, por ejemplo, UNE, UNI, apenas tienen 40 estudiantes.
aparte de la docencia, de la masificación, otro problema grave son los campos de práctica. Y en este punto es conveniente que seamos sinceros. No todos los campos de prácticas habilitados están capacitados para dar docencia en práctica. Ahora, te interrumpo, doctora, porque el tema es bastante complejo. En relación con la normativa, digamos, para ejercer la docencia, en términos legales, ¿verdad?, y normativos, exige la titulación y exige alguna certificación, digamos, ¿no?, para poder. Entonces, la gente dice, he cumplido con la norma, ¿verdad? Entonces, hay un cumplimiento de la norma. Entonces, tenemos que modificar la norma. Lo otro, en relación con el tema de los campos de práctica, el propio órgano rector está involucrado de la salud pública en nuestro país, ¿verdad? O de la salud en nuestro país, que es el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, ¿verdad? Porque son ellos los receptores precisamente de los estudiantes, ¿verdad?, de medicina en estos campos de práctica. Entonces, a lo que voy nomás es que el problema entonces es estructural. Claro que es estructural. El hecho que diga la normativa es el nivel mínimo. Recordemos que estamos evaluando estándares mínimos de calidad. ¿Sí? Lo cual no quiere, yo como institución tengo el deber de que un egresado a la educación superior tiene que estar involucrado y tener capacitación en las 3 áreas. Docencia, o sea, disciplina, investigación y extensión o vinculación con el medio. ¿Y cuáles son las carreras en donde formamos investigadores? ¿Cuáles son las carreras que forman a expertos en proyección social, o sea, en vinculación con el medio de extensión universitaria? Yo diría que contada con los dedos o a lo mejor con la mitad de los dedos, vamos a ser claros. Pero entonces es un problema el hecho de que la normativa sea mínima, no quiere decir que las instituciones tienen autonomía universitaria y sabemos todos perfectamente cuáles son los estándares que requerimos para una buena formación de un profesional de excelencia. Y con respecto al otro punto que dijiste, es cierto, el órgano rector está involucrado, pero el órgano rector no tiene como meta o como fin la docencia. Entonces no le podemos pedir al órgano rector que se ocupe de la docencia. Lo que le podemos pedir es un convenio para que la institución como órgano rector de la docencia, digámosle a esa institución universitaria, tenga docentes capacitados. Estábamos discutiendo con la doctora Sandra que es una utopía lograr en este momento, pero que hay que comenzar. Las universidades tienen que tener la obligación de capacitarle a esos docentes, ya que el convenio dice nuestros médicos van a ser los docentes. O sea que nosotros estamos negando la importancia de la clinización de los hospitales que se ha seguido en Chile, en Uruguay, en Argentina, en Colombia, en Costa Rica y en muchos países del mundo, y sobre todo en países pobres como nosotros. La clinización de los servicios es absolutamente importante. Ojalá que se asiente en cada hospital una cátedra. Por ejemplo, el Hospital Infantil de Reducto tiene capacidad para tener una cátedra. No sé si me entiende. Sí, no, hay que clinizar los hospitales, porque el ministerio en sus fines no está la docencia. Entonces, mal podemos decir, sí, pero están involucrados. Claro que están involucrados, pero como un componente importante para lograr mis fines, cuál es enseñar las prácticas. Pero eso implica docentes capacitados. Sí, yo creo que los que ven el programa de Visión País saben que nosotros no somos partidarios de la metodología de la polémica, sin ánimos de polemizar, pero termina legitimando, obviamente, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social al abrir, digamos, su infraestructura como campo de práctica si eventualmente no cumple con los criterios. Y en el caso del CONES, al aprobar, digamos, el proyecto de la carrera, también, digamos, está habilitando. Yo siempre soy partidario por ello. Discúlpame que te interrumpa. Sí, yo no soy del CONES ni trabajo. Estuve en el proyecto de ley, pero quiero decirte una cosa. Yo creo que confundimos un poco todo el mundo del papel que desempeña el CONES en la habilitación de una carrera y el que realmente le corresponde. El CONES tiene una sola fotografía institucional,
el proyecto inicial. Pero Sí. ese proyecto tiene que tener ajustes, ese proyecto tiene que ser operativizado, ese proyecto tiene que cumplir con las Que metas y también los el fines CONES tiene que fijados. aprobar, doctora. No, Sí, claro. el ajuste sí, La pero actualización. no la claro, actualización, claro. pero no el desarrollo del proyecto y una serie de cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El CONES fue fundado para habilitar carreras, pero creo que el problema ha sido siempre que no tiene equipos para analizar un proyecto educativo. Pero eso ya es debilidad institucional en términos de Claro, política recién pública. ahora nombraron un comité para medicina. ¿Y para las otras carreras? Bueno, pero no puede, a ver, digamos, y le estamos dando bastante espacio porque solo en este bloque le tendremos a la doctora justamente Campuzano y por eso ella está interviniendo y enseguida van a intervenir las otras invitadas. Lo que pasa, doctora, que digamos, este tipo de situaciones no puede recaer en una voluntad institucional, Claro, digamos, totalmente de acuerdo. de las universidades. O sea, hay una política de Estado, hay una figura de política pública en lo que hace justamente la formación de los médicos. Entonces, si hay debilidad institucional en los organismos que aprueban o en los organismos que evalúan, ¿verdad? Entonces, hay un problema de origen que tenemos que buscar la solución. Pero solución. la universidad es la academia. Y la ley ejercen utopía. unos, pero la academia La utopía. es el conocimiento. Totalmente y yo de como acuerdo. universidad no puedo abrir en una ciudad fronteriza donde sé la infraestructura mínima que tienen los hospitales, la infraestructura, el talento humano mínimo que tienen en esos lugares y tener una matrícula de 800 estudiantes en el primer año, a tal punto de ese análisis obsceno, digo yo, y catastrófico que salió Paraguay exportador de médicos. ¿Y qué pasó? El total se aplazó en un examen de Brasil. Entonces, hay cosas que tenemos que analizar. Hay datos ahí que evidentemente Son ponen para también mí. en tela de juicio los porcentajes que habría que discutirlo en otro momento. Sí. No defiendo absolutamente a nadie, sino apoyarnos en algunos datos. Lo que simplemente vuelvo a decir, eso pasa en los distintos rubros, ¿verdad? O sea, en un rubro gastronómico, si eventualmente la municipalidad va a apelar solo a la responsabilidad individual, por ejemplo, de algún comercio, y la experiencia trágica que tuvimos con el licuado Bolaños, ¿verdad? Que si la municipalidad hubiera verificado, ¿sí? Probablemente evitábamos casi las 400 muertes, ¿verdad? Que tuvimos. No, lo mismo pasa en cualquier rubro. Y aquí pasa también con la universidad. Si los organismos de control creados por el Estado, que representan al Estado, tienen este tipo de debilidades. Pero tenemos un país con debilidades y el cambiar el destino de este país, y lo dicen muchos organismos internacionales, está en la educación terciaria, Francisco. No cabe la menor duda. No cabe la menor duda. Entonces, el conocimiento no tiene un valor comercial ni tiene un valor financiero. El conocimiento es de un valor infinito y no es dimensionable. Y el conocimiento está en la educación terciaria. Entonces, nuestra responsabilidad que no tengamos diputados y senadores con bajo nivel educativo, porque nosotros les elegimos. Nosotros no podemos permitir que hayan personas con títulos falsos en niveles de poder. Como así tampoco tenemos que contratar como organismo rector de la salud pública, ¿verdad?, a profesionales médicos de dudosa calidad de su proceso de formación, que hoy forman parte del plantel, del staff del Ministerio de Salud. O sea, el tema es bastante complejo. Muy complejo. Sabemos de su compromiso. Muchas gracias por tenerle en este bloque, doctora Ana Campuzano de Rolón. La dispensamos, pero a la vuelta ya continuamos con el análisis con la doctora Pilar Ruiz de Gauna y la doctora Sandra Ocampos. Brevísima pausa. Gracias. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP. Dale. En NPI, Dante Melgarejo, Carolina Arévalo,
Juan Carlos Vareiro y Juan Ángel Obando ponen la información más destacada al servicio de la gente. Nos quiere hacer creer que es una coincidencia y un buen signo del destino que hayan ido precisamente sus sobrinos y que coincidieron ambos hermanos en la misma oficina, con las mismas condiciones. Planillerismo a distancia, esa nueva modalidad. Una orden de trabajo que nadie vio hasta ahora y Noelia Cabrera no mostró absolutamente nada. Turno mañana, lunes a viernes, 9:30 horas, NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. El programa en donde se pregunta lo que se tiene que preguntar y se dice lo que se tiene que decir. ¿Existe la posibilidad de construir un modelo alternativo? Nosotros estamos en manos de una casta política privilegiada, que es la que maneja el poder. La oposición tiene que tener un discurso y tiene que ser coherente con su discurso. Gran parte de ese crédito queda de nuevo en los bolsillos de los políticos. No solamente es sustentable, es contagioso. Políticamente incorrecto. Retransmisión, lunes 18 horas, NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. La formación de médicos en Paraguay entre la crítica y la calidad es el tema de análisis. En el bloque anterior, justamente la doctora Ana María Campuzano de Rolón, ex presidenta de la ANEAES, bueno, planteaba y ponía en perspectiva los puntos críticos de la formación de médicos. El Consejo Nacional de Educación Superior, CONES, había conformado una comisión denominada ACOC, es decir, una comisión que exclusivamente pueda realizar un estudio diagnóstico de cómo estaban las carreras de medicina en Paraguay. Y está con nosotros hoy en Visión País la que fungió como coordinadora justamente de esa comisión, la doctora Sandra Ocampos. Finalmente, las conclusiones de esa comisión en lo que hace a los puntos críticos, doctora, ¿cuáles fueron los principales hallazgos? Bueno, sí, la verdad que fue un trabajo bastante arduo, ¿verdad? Inclusive tuvimos oportunidad de visitar algunas de las universidades y desde el punto de vista de los hallazgos, nosotros tenemos 43 facultades de medicina, de las cuales solo 5 son públicas, el resto son todas de gestión privada y tenemos, según el último informe del RUES, 45.872 estudiantes de medicina. Y otra vez de ese grupo solamente 5.000 son connacionales, el resto son extranjeros y predominantemente son brasileños. Nosotros encontramos que existen conglomerados de universidades, sitios en donde se encuentran la mayor parte de las universidades y también la mayor parte de los estudiantes. Tenemos un conglomerado en Alto Paraná y ahí se concentran alrededor de 15.000 estudiantes de medicina o más. Otro conglomerado que está en Pedro Juan Caballero, que en Yu, que son aproximadamente unos 9.000 estudiantes, y en Central, Asunción y Central, que se encuentran aproximadamente 15.000 estudiantes. El resto estaría distribuido en los otros sitios. ¿Y por qué es importante hablar de este conglomerado? Justamente por lo que mencionaba la profesora Ana Campuzano, ¿verdad? Los campos de práctica. Los campos de práctica en estos sitios, si bien la ADNERS nos puede decir que hay muchos campos de práctica, nosotros al tener concentrados en estos sitios están con una sobrecarga obviamente de estudiantes, pues no solamente están los estudiantes, sino también están los residentes y otros personales que del área de la salud que también se están formando. Entonces, eso era una de las cuestiones que nos preocupó muchísimo y que nosotros elicitamos en este trabajo. Perdón que le interrumpa, sí. Un poco para que la audiencia nos pueda seguir, porque sí. a veces, digamos, utilizamos términos técnicos. En los campos de práctica
están tanto los practicantes, por utilizar un término, lo que están estudiando para ser médicos, pero también en los campos de práctica están aquellos que optaron por una especialidad, que son los posgrados que hacen, por ejemplo, porque digamos, se reciben de médicos generalistas, luego tienen que hacer alguna especialidad, como pediatría, ginecología, traumatología, por mencionar simplemente algunas especialidades. ¿A eso se refería? A eso me refiero, a los campos clínicos de práctica reales, porque sabemos que los campos de práctica para el que se está formando para medicina también pueden ser campos de simulación o pueden ser campos dentro de la misma institución. Nos referimos a los campos clínicos de práctica y sí, hay una sobrecarga, o sea, están los estudiantes, están los que se están formando para una especialidad, pediatría, cirugía, medicina interna, ginecobstetricia, ¿verdad? Que son las 4 troncales, y aparte están también los estudiantes de enfermería, los que están formándose para el área de enfermería. Entonces tenemos gran cantidad de personas que se están formando del área de la salud. Ese es uno de los puntos críticos. Ahora, quiero entender este punto crítico, doctora Sandra, porque los que ocupaban el cargo de la Dirección General de Recursos Humanos, ¿verdad? La de NERS, ¿no? Que es una instancia del Ministerio de Salud Pública, sin embargo, señalaban de que había suficientes, digamos, lugares, por utilizar un término, de campos de práctica y que no estaban saturados. Entonces, a ver, nos encontramos con dos tipos de informaciones, digamos, como opinión pública, ¿verdad? Que por un lado hay una comisión que hizo un trabajo y que demuestra la saturación, vale decir, no hay suficiente campo de práctica en relación con la cantidad de matriculados. Sin embargo, las autoridades del Ministerio de Salud dicen, no, nosotros tenemos suficiente, digamos, lugares, ¿no? Para que puedan hacer los estudiantes de medicina. ¿Cómo entender eso? Porque genera una confusión en la opinión pública. Claro, el dilema justamente, o sea, en realidad las dos son verdades, solamente que cuando el Ministerio, la ANES, nos presenta los campos de las plazas, ellos le llaman para la práctica, ellos están hablando de todo el país, ¿sí? Y muchas de ellas, alrededor de 1.400, casi 1.500, son USFs. O sea, unidades de salud familiar, que muchas veces no tienen una cobertura de médicos, a veces está un promotor de salud, un personal de enfermería, porque es el primer punto donde acceden nuestros compatriotas en los lugares alejados del país. O sea, no están dadas las condiciones para que pueda considerarse como un campo de práctica. Yo como docente de medicina digo claramente que no. Claramente que no en estas condiciones. Si una USF está constituida por un equipo de salud que tiene formación para ser docente, sí, pero en estas condiciones no. Entonces, cuando uno hace, sin conocer la dinámica de la ejecución de un currículum, hace número tras número, entonces uno dice, claro que hay. Pero cuando nosotros notamos que hay conglomerados de mayor densidad en relación a los centros de salud, entonces nos damos cuenta que sí hay saturación en ciertos lugares. Y además, como repito, muchas de ellas son USFs contadas como campos de práctica. Tal vez que no cumplan con todas las condiciones para, en este momento, tal vez más adelante sí, porque yo no quiero dejar, quiero dejar en claro que la estrategia de salud de nuestro país es APS, y por lo tanto nuestros estudiantes se tienen que formar. Pero ahí atención primaria de la salud. Atención primaria de la salud, no podemos dar la espalda a eso cuando formamos, pero sí las competencias clínicas no pueden ser solamente desarrolladas en estas unidades. Quiero volver en una próxima intervención para hablar de otros puntos críticos. Doctora Pilar Ruiz de Gauna, consultora en educación médica de nacionalidad española, está estos días en el país. Agradecemos realmente que pudiera visitarnos hoy en Visión País. Estuvo participando como disertante en 2 congresos, además estuvo también como capacitadora en la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior. Se habla dentro de la teoría, de la literatura especializada, doctora Pilar, del concepto de aseguramiento de la calidad, ¿no? Y yo me pregunto si con estas matrices de evaluación de las agencias estatales, como el caso de la ANEAES, ¿qué es lo que estamos asegurando si en realidad lo que se evalúa es la gestión de la carrera y nos estamos asegurando a la opinión pública
que un alumno egresado de esa cohorte de la carrera acreditada haya adquirido con certeza las competencias profesionales. ¿Cuál es su parecer en relación con este planteamiento? Bueno, a mí lo que... Bueno, primero darte las gracias por estar en el programa y por invitarme y darme esta oportunidad. Y bueno, yo creo que las agencias de acreditación hoy en día tienen un papel muy importante en todo el mundo. Es decir, en todo el mundo son de alguna forma las que se acercan a ver qué ocurre en las universidades, en las facultades, y para ver si cumplen unos mínimos que son necesarios. Entonces, yo creo que lo importante, y eso hemos debatido estos días, porque hemos estado en un curso de capacitación con pares evaluadores, bueno, pues es tener unos criterios que no solamente miren lo organizativo, porque bueno, pues el concepto de calidad siempre ha estado muy unido a lo que es la pura organización. Entonces, la pregunta es, ¿solo con la organización podemos decir que una facultad o una carrera tiene calidad? Pues no. Entonces, hay que ver lo que hay dentro, qué se está manejando dentro, ¿no? Entonces, lo que sí tenemos claro hoy por hoy, y lo que la educación en ciencias de la salud nos dice, bueno, ¿cuáles son los estándares de calidad que debe de tener una facultad de, en este caso, de medicina, para que sus especialistas, sus médicos, ¿no?, salgan con una formación realmente que podamos decir que son buenos médicos? Y entonces, bueno, yo creo que en estos momentos nos estamos moviendo hacia unos estándares de calidad que midan lo que es la formación. Y hoy en día la formación del médico, la formación de los profesionales de ciencias de la salud, según los estándares de, bueno, pues que digamos que el 90% de las facultades de medicina del mundo miran es a los de la World Federation of Medical Education, que son los estándares que dicen, bueno, cómo se debe de formar a un médico hoy en día en el mundo. Y entonces, bueno, pues lo que hay debajo de cómo se debe de formar es un médico, o sea, la perspectiva desde la que se debe de formar es una formación basada en competencias. Entonces, lo que ocurre cuando hablabas antes, ¿no?, de que está en crisis, yo creo que lo que está en crisis también es el modelo de formación que hoy en día se está trabajando en las facultades de medicina. Entonces, es un modelo que venimos de un paradigma en el que, bueno, pues el currículum tradicional, transmisivo, en el que sabe es el docente, el estudiante es pasivo. Entonces, todo esto hay que cambiarlo. Y yo creo que uno de los puntos, y que estos días hemos estado debatiendo sobre ellos, ¿no?, es que necesitamos un faro al que mirar. Y ese faro es qué médico necesita Paraguay. Es decir, necesitamos un médico que tenga mucha disciplina, como decía, un conocimiento de la disciplina, sí, pero no nos conformamos solo con eso. Queremos un médico que trabaje en equipo, queremos un médico que sea gestor de la salud, queremos un médico que sea que siga y se actualice y que investigue y que indague y que, bueno, estos parámetros están ya dentro de lo que son los criterios de calidad, es decir, están las facultades formando al médico que realmente necesita Paraguay. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos describir bien cómo tiene que ser ese médico que necesita Paraguay. Y para ello se necesitan hacer análisis. Fíjense, cuando en Canadá entraron en crisis y los pacientes decían que los médicos no atendían sus necesidades reales, entonces fue cuando se dieron cuenta de que había que tomar las necesidades sociales, las necesidades sanitarias y las necesidades del sistema de salud para poder integrarlas en el proceso y en la formación de los futuros médicos.
Entonces yo creo que a partir de ahí, de tener un modelo, esto no se puede hacer solos. No puede hacer la facultad por un lado, el Ministerio de Educación por otra, el Ministerio de Salud por otra. Es decir, yo lo que veo aquí es que cada uno mira a su lado. Entonces hay que poner un faro, hay que mirar todos a él. Y cuando dicen, bueno, el Ministerio de Salud tiene mucho que decir en la formación, porque en definitiva tiene que velar por la calidad asistencial y formamos médicos para que puedan realmente dar calidad asistencial a la ciudadanía en Paraguay, bien sea desde la enfermedad o bien sea desde la salud, desde la promoción de la salud. Y entonces yo creo que este punto habría que aunar, porque es como, digamos, yo el análisis lo suelo hacer desde lo macro, es decir, los estándares de calidad no deberían de asentarse solo en las carreras, sino en lo que está por encima de ellas también, ¿no? En ese modelo, en esas instituciones que apoyan, que lideran, ¿no? Y luego ya, pues por supuesto, estarían las facultades, estaría, como ha dicho la doctora Ana, estaría la formación de los docentes, estaría un cambio cultural dentro de las instituciones. No cabe la menor duda, y vengo diciendo hace un par de años, no puedo entender cómo el diseño de la carrera de medicina no incorpore los problemas de la salud pública del Paraguay. Y no comprendo cómo lo más importante de la matriz de evaluación de la carrera de medicina de la ANEAES no considere los problemas sanitarios del país. Algunos seguramente ya me dirán, claro que está en el ítem tal y tal. Yo creo que el primer punto es sincerarnos si queremos realmente transformar. Así como en uno de los programas dije que la matriz de evaluación de la carrera de Ciencia de la Educación no resuelve o no considera los problemas del sistema educativo, tengo mis serias dudas que también la matriz de evaluación de la carrera de medicina realmente contemple los problemas de la salud pública en Paraguay. Y esto no es un dato menor. Y la pregunta que formulaba justamente la doctora Pilar Ruiz de Gauna, la cuestión de, bueno, ¿qué tipo de médicos es lo que requiere el Paraguay? Parece que eso no es una, digamos, no es una pregunta menor. Y por otro lado, lo que nos decía también la doctora Campuzano en su intervención, la cuestión de la docencia. Sí, pero en Paraguay no hay un curso especializado de docencia en educación médica propiamente. Todavía la docencia universitaria en Paraguay es bastante genérica para los cursos que habilitan para ese ejercicio de la docencia. Siempre suelo decir que precisamente nosotros todavía nos debatimos en Paraguay entre la pedagogía y la andragogía, ¿verdad? O sea, hay criterios todavía pedagógicos cuando tenemos que discutir con criterios andragógicos, es decir, la andragogía es la educación de adultos. En el ámbito universitario tenemos que incorporar los criterios epistemológicos de la andragogía, no de la pedagogía que está pensado para niños y adolescentes, ¿verdad? Y digamos, acá hay un avance importante en el ámbito pedagógico didáctico para los niños y adolescentes, porque hay didácticas especiales. Hay didáctica para la matemática, hay didáctica para la lengua, hay didáctica para la ciencia, etc. En el ámbito universitario todavía no hay, digamos, producción teórico-científica de docencia para educación médica, docencia para abogados, docencia para... ¿verdad? Si bien hay, es muy incipiente, ¿verdad? Que en términos epistemológicos todavía está en un proceso de debate, sin lugar a dudas. Pero todo eso hablamos a la vuelta de la pausa con las especialistas. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. En NPI, Oscar Acosta y Menchi Barrio Canal te conectan con la información. El traslado fue planificado para detener los problemas graves de seguridad, atendiendo a la captación de reos para organizaciones criminales. Consiguen adherentes de este modo. Esto se convierte después en grupos antagónicos que protagonizan actos vandálicos criminales. Hoy no hay un servicio de agua potable todavía en esa cárcel.
En Voz Alta, lunes a viernes a las 14 horas. NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP. Dale. ¡Justicia por Melania Montserrat! Esta muerte se pudo haber evitado. El Estado paraguayo le falló. ¡Vamos a estar mejor, Erea! El mandatario lanzó ataques a la oposición y a los medios de prensa que realizan cuestionamientos a su labor. Donde algo sucede. Para un vehículo y lanza un cuerpo. Continúa con este procedimiento de rigor. Esta gente dedicadísimo estaba en el tema de robo de vehículos. Donde la noticia nos llama. Son imágenes importantísimas. Sí me parece que determina una idea muy clasista y elitista. Donde nos emocionamos profundamente. Como la gente vibra también con lo que van a hacer estos juegos. Y hasta desde donde se busca el cambio que el país necesita. Para algo que pagamos nosotros, nuestros impuestos. Pero cuando se necesita, vos no ves. La noticia siempre te encontró y se encuentra por esta pantalla. En Paraguay, cuando algo pasa, todos ya sabemos qué canal mirar. NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP. Dale. Estábamos hablando en el bloque anterior de los puntos críticos diagnosticados por la comisión especial que se había conformado en el Consejo Nacional de Educación Superior respecto de la formación de futuros médicos en Paraguay, y había señalado un aspecto crítico la que coordinó justamente esta comisión. ¿Cuáles serían otros puntos que ustedes consideran como críticos y que deben ser atendidos, doctora? El otro punto crítico ya se mencionó, pero igual quiero hacer hincapié, que es la formación del docente, ¿verdad? La formación del docente es clave para el desarrollo de los programas de formación médica, ¿verdad? Y nosotros notamos que no había, o sea, hay indicios. Hay ahora, a través del CBPI, podemos tener una idea de cuál es el nivel de formación, y es una exigencia que el CONES había puesto recién desde el año pasado justamente, porque no teníamos un mapeo de justamente qué docentes, qué nivel de formación tenían, la cualificación, el perfil de nuestros docentes de medicina. Nosotros notamos que es fundamental tener una base de datos, ¿verdad?, que nos permita saber el nivel de cualificación y dónde están actuando o desempeñándose estos docentes. Sería el segundo punto crítico, ¿verdad? ¿Cuál sería ahí las condiciones, los criterios para hablar del perfil ideal, digamos, de un docente de la carrera de medicina? La NEAES nos pone algunas de las cuestiones básicas, como por ejemplo estar capacitados en didáctica universitaria, que es lo mínimo que nos pone. A partir de ahí yo creo que quiero retomar un poco otra vez a dónde queremos llegar, ¿verdad? O sea, si nosotros queremos hacer una formación basada en competencias, entonces nosotros tenemos que formar a nuestros docentes para eso. Pero como todavía no tenemos, porque para mí eso ya es personal, un punto crítico es que no tenemos todavía definido un modelo de la formación médica, y es necesario como país tener un modelo, tener un perfil del médico que necesita nuestro país, que el Ministerio sé que estaba trabajando, de Salud estaba trabajando, pero no tenemos todavía mano, solicitamos y no lo tenemos. Y tener un modelo de formación del médico, como es en otros países, ¿verdad? Y ahí vuelvo a retomar y hacer hincapié que las agencias de acreditación en el mundo sí tienen son como una palanca, como los catalizadores, porque sabemos nosotros que cuando hay un marco de evaluación, entonces como que las instituciones van caminando. Pero sí necesitamos saber eso. Entonces, si queremos formar en competencias, el otro nivel o el otro requisito del docente es que el docente esté capacitado para formar en competencias. Porque la formación por competencias requiere unas estrategias metodológicas participativas y activas y una forma de evaluación justamente de las competencias. Entonces ese sería el otro nivel. Lo otro que nos pone la NEAES es que para enseñar la disciplina yo tengo que tener el mismo nivel
de formación de lo que voy a enseñar. Si voy a enseñar en el grado, tengo que ser médico. Si voy a enseñar en el posgrado, si es especialización, tengo que ser especialista. Si voy a enseñar en un magíster, tengo que ser máster, etc. Ese sería el otro requisito, pero el otro requisito está en la ley, que me decía siempre el profesor Cubilla, hay que cumplir la ley. La ley nos exige una cantidad de doctores, una cantidad de magíster, una cantidad de especialistas, que hasta ahora en nuestro país no se ha podido cumplir, que sería el otro punto, ¿verdad? Entonces yo creo que la capacitación de nuestros docentes y tener una base de datos donde podamos mirar eso es un punto crítico también. Y lo mismo con respecto a los campos de práctica, no teníamos una base de datos clara que nos permita ver cuántos hospitales tienen cuántas plazas, saber quiénes están yendo en este momento, quiénes no. O sea, nos falta tener una base de datos que pueda manejar los órganos rectores, ¿verdad? Ahora, una persona que egresa como médico de una universidad, sí, con el título, hace el curso de didáctica, digamos, de la educación superior, sí, ¿ya está habilitado para poder ejercer? Y eso vinculado con el perfil requerido que... Mínimo tiene que tener también, el CONES nos dice eso, 5 años de ejercicio profesional. Así, mínimo 5 años. Pero digamos, con los 5 años de ejercicio profesional, sí ya está habilitado. Sí, ya desde está el punto de vista normativo. Sí, está habilitado. Desde el punto de ¿Y vista... el perfil ideal cuál es? ¿En cuánto tiempo se forma realmente, según la literatura, un profesor para la carrera de medicina? Es una pregunta, no sé si la profesora Pilar me puede ayudar en eso, pero nosotros por lo menos, mi experiencia como docente, 30 años de docente, me jubilé el año pasado, ¿verdad? Tenemos como un semillero en donde yo me formé, que es la UNA, ¿verdad? La Facultad de Ciencias Médicas de la UNA. Nosotros tenemos un semillero que parte ya desde el estudiantado, ¿verdad? Y el estudiante ya puede ser un ayudante de cátedra. Luego el residente, que son esos 4 años de formación del especialista, de hecho es docente de sus pares. Sí, nosotros, por eso es importante cómo se ve ese médico que se está formando o ese médico como docente, como decía Pilar, hoy como yo me veo. Nosotros formamos esos 4 o 5 años de residencia, ellos ya saben que son docentes. Son docentes de sus residentes menores, son docentes de sus pares. Entonces yo creo que por eso se pusieron esos 4 o 5 años mínimo de ejercicio profesional para que uno pueda empezar a enseñar una asignatura. Esos son requisitos muy básicos, yo tengo que decir. Justamente antes de darle la palabra a la doctora Pilar, ¿verdad? Cuando le escucho y cuando hoy escucho la crítica, digamos, a la formación de futuros médicos, me remonta al año 2006, 2007, 2008, 2006, 2007, 2008, cuando tuve la ocasión de compartir espacios comunes con el doctor Antonio Cubilla, sí, mi mentor, que su crítica era radical a la formación de médicos de la carrera de medicina de la UNA. Sí. Sin embargo, la UNA se plantea como paradigma y yo recuerdo no solamente lo que él dijo en grupo, sino tiene publicaciones sobre eso. O sea, porque uno puede decir, yo dijo en forma privada. No, hay publicaciones, ¿verdad? Sí. De la situación crítica ya la que se encontraba la formación de futuros médicos en la UNA, y sin embargo, muchísimos hablan de la formación de la UNA es el paradigma, y yo decía, pero criticaba al doctor Cubilla, y si este es el que tiene que imitar, copiar, digamos, las otras universidades que tienen la carrera de medicina, entonces estamos realmente jodidos. Quiero que te refieras a ese tema en una próxima intervención, doctora Sandra. Doctora Pilar, si no entendí mal las informaciones que me proveyeron cuando concretamos su presencia en el programa, usted tiene una especialidad en lo que hace a la educación por competencias. Me recuerda a un libro de Jimeno Sacristán de su, digamos, de su paisano, un gran crítico, uno de los referentes más importantes de la pedagogía, no solamente en España, sino a nivel mundial, que tiene uno de sus libros que se titula Educación por competencia. ¿Qué hay de nuevo? Decía, ¿no? Como que era bastante complicado definir con claridad el concepto de competencia, y sin embargo se incorpora sin más, decía él, ¿verdad?, dentro del discurso educativo, el discurso pedagógico. Pero independientemente a que no hay
digamos, una definición clara de respecto a lo que es la competencia. ¿Cómo hay que entender una educación por competencia? ¿Y por qué ese es el modelo para la educación médica? Bueno, yo creo que, acordándome del doctor Jimeno Sacristán, ¿verdad?, él cuando decía ¿qué hay de nuevo? Porque en realidad la formación en competencias es lo que ha sido siempre la educación, es decir, el concepto griego de la educación, ¿no? ¿Qué da la educación a la persona? No le da solo conocimiento, sino le da el ser persona, el ser profesional, y esto nos lo... ¿Qué es lo que nos hace ser esto? Un conjunto de competencias que vamos desarrollando. Entonces, bueno, yo creo que lo que ocurre es que nos hemos socializado, la mayoría de nosotros, en un modelo de formación que es lo que se llama en educación la instrucción. Lo que quiere decir que lo que ha mediado ahí ha sido información de las disciplinas, pero no ha habido, como yo suelo decir, la otra carretera o la otra autopista, que es la autopista de la educación. Entonces, donde se forma al profesional, pero al profesional como persona desde todo lo que tiene y es. Entonces, y esto hay que comprenderlo, y porque yo cuando trabajo con los docentes les digo, bueno, ¿hemos comprendido realmente lo que son las competencias? ¿Lo hemos incorporado en nuestro día a día en la docencia? Entonces, cuando decías, ¿qué es ser un buen docente? Es que a ser un buen docente se aprende, y el día a día, o sea, esto es como la educación a lo largo de toda la vida. ¿Y cómo se hace uno docente? Pues yo solía decir, estudiando mucho, estando muy actualizada, comunicando y no tanto informando, es decir, porque el hecho de la comunicación exige otra forma de interaccionar con los estudiantes y bueno, y desde ahí pues la ética, los valores. A mí cuando me dicen, no, es que están en la universidad, con los valores tienen que venir de casa, o están los residentes en el hospital, tienen que venir con los... No, los valores profesionales se aprenden en la profesión, se debaten en la profesión, se habla de qué significa la responsabilidad, de qué significa la ética, y todo esto en el modelo tradicional de instrucción se olvidó. Le dimos importancia al conocimiento porque lo tiene, pero nos olvidamos de esa otra parte que es el componente y lo que da esencia a una profesión. Por eso el médico hace su declaración hipocrática, el juramento hipocrático, ¿verdad? Porque dice que el ser médico no es solo tener un conocimiento, sino que es actuar desde la justicia, desde la equidad, teniendo todo el conocimiento de la medicina. Lo que usted está diciendo me recuerda al artículo 73 de la Constitución de la República del Paraguay, que habla de los fines de la educación y que precisamente para mí son los criterios de calidad que tiene que tener, y que hoy todavía yo los pongo en duda a ver si realmente eso traduce la matriz de calidad de las distintas carreras que lo tiene la ANEAE, porque a mí me genera taquicardia el concepto de competencias cuando recuerdo, digamos, Auschwitz, que los médicos alemanes, ¿quién podría poner en tela de juicio que eran tan competentes? No. ¿Competentes para qué y al servicio de quién? Por eso cuando estaba hablando del tema de los valores, ¿no? Claro. Que yo digo, está muy bien, seamos muy competentes en términos de contenido disciplinar, en términos del ejercicio de la profesión. Pero si eso no va acompañado de lo que establece el artículo 73 de la Constitución, que habla de la democracia, que habla de la solidaridad, que habla de la equidad, de la cooperación, de la moral, etcétera, etcétera, es fundamental. Doctora Sandra. Por eso
hablar de competencia sin hablar de los valores éticos y el profesionalismo no se cae. Por eso es que desde el principio decíamos con la profesora Pilar y con todo el equipo, tenemos que construir ese lenguaje de qué significa ser competente. Ser competente es un saber actuar ante un problema de salud, en nuestro caso, ¿verdad? Dando una respuesta adecuada a ese contexto, al contexto donde nos estamos desempeñando, movilizamos todos los recursos que tenemos, pero no queda ahí. Queda cuando nosotros nos hacemos responsables de esa acción, ¿verdad? Responsables del impacto que tiene esa acción. Para nosotros ser competentes no se refiere solo a lo disciplinar, a una destreza, porque entonces, ya que a usted le gusta la epistemología, estaríamos dentro de un currículum técnico. Eminentemente técnico. Pero cuando hablamos nosotros de competencia en el mundo médico, no nosotros, cuando se habla en el mundo médico, se habla desde la concepción ya con un enfoque totalmente comprensivo y hermenéutico, es decir, un enfoque en donde la ética, el profesionalismo, el humanismo, la responsabilidad social son parte de ser competentes, o si no, no somos competentes. No cabe la menor duda. El compromiso que pudieran tener los futuros médicos de este país con los problemas de la salud pública. Exactamente. Se me fue el tiempo. Muchísimas gracias, doctora Pilar. Muy amable. Muchísimas gracias, un doctora gusto. Sandra. Brevísima pausa. A la vuelta presentamos nuestra conclusión. Así es. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Porque las noticias ocurren en todo el territorio nacional. Robert Figueredo y Diego Casal. Nebo Sobris. La Fiscalía abre causa penal contra sobrinos de senadora. Nos conectan tierra adentro con corresponsales en cada punto del país. En la zona de San Estanislao intentaron entrar en la bóveda de un banco. Aunque lograron perforar en varias partes paredes del edificio, no consiguieron su objetivo y se dieron a la fuga. Desde el interior, lunes a viernes, 5 horas. NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Si bien la formación de médicos en Paraguay se encuentra en una situación crítica porque se han diagnosticado debilidades, sobre todo la comisión especial que conformó el Consejo Nacional de Educación Superior, sin lugar a dudas no podemos hablar de una situación catastrófica. Se están haciendo esfuerzos, se está sabiendo qué es lo que se hace en la gestión de la carrera de medicina a través de la evaluación realizada por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior. Si bien ahí todavía hay cuestiones también que deben ser revisadas, a mi modo de comprender, respecto de la matriz de evaluación, se deben mejorar los campos de práctica, que bien señalan las conclusiones justamente de esta comisión especial del CONES, sin lugar a dudas que ha mejorado también la formación de médicos en Paraguay, porque por lo menos tenemos reporte de qué es lo que se hace en nombre de la carrera de medicina. Por tanto, la crítica apunta a esas debilidades, y está muy bien que apunte a esas debilidades, porque es la única manera de visibilizar, que es la condición necesaria, obviamente, la visibilidad para que podamos plantear soluciones alternativas. Esperamos que se pueda realizar esa articulación para poder mejorar de todos los organismos. ¿Quiénes son los organismos? El órgano que aprueba el Consejo Nacional de Educación Superior, el órgano que aprueba el proyecto de la carrera de medicina, el órgano que evalúa la calidad, vale decir, verifica los cumplimientos mínimos establecidos en la política pública para la carrera de medicina, pero también se tiene que involucrar el órgano rector de la educación, que es el Ministerio de Educación, porque es el que registra el título, y el ministerio encargado de la salud, que es el Ministerio de Salud Pública, que en este caso de la carrera de medicina es el que habilita al ejercicio de la profesión.
esa articulación es una necesidad, no es una opción. Y ojalá que de esta situación crítica estos organismos aprendan con vista a la mejora de la formación de futuros médicos en Paraguay. Agradecemos su preferencia, que todos tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País es presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP, DALE, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio.